La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hace hoy un año de los brutales ataques terroristas de Hamás contra Israel que dejaron más de 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. Israel respondió a aquella matanza con los bombardeos, la invasión y el asedio contra la población de Gaza, donde ha matado ya a más de 41.000 personas, según los cálculos de las autoridades gazatíes que están en manos de Hamás. El ejército de Israel ha obligado al desplazamiento forzoso de miles y miles de personas atrapadas en una zona convertida en una ratonera y ha atacado los puntos en los que pedía a la gente que se refugiara. De los 40.000 muertos en un año, 17.000 son niños. De forma que este sonido podría ser de cualquiera de estos días, pero este sonido es de esta misma madrugada, cuando Israel ha atacado otra vez un hospital en la Franja de Gaza, donde los hospitales apenas ya funcionan. Eso mientras un año después el foco está puesto en el Líbano, donde siguen los ataques de Israel en el sur del país y en la capital, en Beirut, a la espera de que el ejército israelí responda a Irán por la lluvia de misiles que lanzó la semana pasada. Y esa va a ser la clave que permita medir hasta qué punto este conflicto va a escalar más aún y se convierte en una guerra total en la zona, en una de las zonas más conflictivas del planeta, a pesar de que Joe Biden dijo hace apenas unos días que esperaba que ese escenario no llegue a producirse. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona y Irán. El país de Irán cerró ayer su espacio aéreo en previsión de que pudiera producirse esa respuesta, pero decidió reabrirlo antes de lo previsto. En Israel, en el recinto del Festival de Música, que fue atacado por Hamás hace un año y muy cerca de la frontera con Gaza, está desde primera hora el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Hay allí mucha gente esta mañana e Israel va a reivindicar este aniversario para justificar su ofensiva, recordando precisamente el testimonio de las víctimas del ataque terrorista de hace un año. Testimonios como el de Ori, un joven con el que acabamos de hablar en este punto en el que nos encontramos, en la explanada en la que hace justo un año Hamás sorprendió a cientos de jóvenes que bailaban tecno en el Nova Festival. Ori ha vuelto aquí 12 meses después, al mismo banco en el que estaba con sus amigos cuando los terroristas llegaron desde Gaza. Él consiguió escapar después de caminar y correr por esta zona desértica del sur de Israel durante casi 5 horas, sin poder ayudar a la gente que veía herida en el suelo. De hecho, él mismo perdió a algunos amigos. Ori es del grupo de los israelíes que apoya al 100% a su gobierno. Defiende que el asedio a Gaza es merecido y es lo apropiado para conseguir la liberación del centenar de personas que siguen secuestradas, que siguen en poder de Hamás. No todos opinan igual. Hay división en la sociedad israelí, especialmente entre las familias de los rehenes, sobre la eficacia de esa estrategia de Netanyahu en esta guerra. De hecho, muchas de esas familias han organizado un acto de aniversario esta tarde sin contar con el gobierno. Bayo, para Gaza ha sido un año de matanzas y de destrucción de la franja con cifras que superan las de conflictos recientes y una investigación abierta por genocidio. Sí, 2 de cada 100 gazatíes han muerto en este último año. Casi 100.000 han resultado heridos por los bombardeos israelíes que, según las autoridades de la franja, dejan más de 17.000 huérfanos y 900 familias con todos sus miembros asesinados. La destrucción material es inmensa. El 60% de las viviendas y casi 9 de cada 10 escuelas han resultado dañadas por las bombas, obligando a millones de gazatíes a sobrevivir en campamentos improvisados que también son objetivo de los ataques israelíes. Este es el primer genocidio de la historia en el que las víctimas retransmiten en directo su propia destrucción, decía en diciembre una de las abogadas que representa a Sudáfrica en su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. The charge of genocide leveled against Israel is not only false. Una acusación de genocidio falsa e indignante, respondía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, para quien el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó en mayo una orden de arresto por crímenes de guerra que afecta también a su ministro de Defensa y a varios altos cargos de Hezbollah y Hamás. Ha pasado un año desde los ataques y Netanyahu, cuya popularidad ha ido cayendo en Israel, no solo mantiene sus planes de guerra, sino que los ha extendido al Líbano. De hecho, Pablo, el primer ministro, fue ayer a visitar la frontera para decirles a sus soldados que son leones.
Es que su destino depende de esta guerra. Recordemos que justo antes del 7 de octubre Netanyahu estaba en el alambre y con la popularidad por los suelos, por la reforma que impulsó su gobierno y que restaba independencia al Poder Judicial. Sostienen su gobierno además partidos ultras que se han manifestado públicamente su desprecio por la población palestina en conjunto y han abogado públicamente por aniquilarlos, lo que ha alimentado la investigación por genocidio de esta operación de respuesta. El ataque de Hamás no inició este conflicto que dura ya décadas, pero los ataques de Hamás han servido en bandeja la oportunidad a Netanyahu para salir de su particular apuro y para actuar con total impunidad en los 7 frentes militares que Israel mantiene abiertos hoy en día, sin que nada ni nadie consiga frenarlo. La guerra sigue, la sentimos, la oímos desde aquí, desde este punto en el que nos encontramos, con la descarga de más bombas y ráfagas de disparos sobre Gaza, que está a muy pocos kilómetros de este punto en el que estamos. Y lo que hace además Israel es incrementar sus ataques contra el Líbano. ¿Quieren que el Líbano se convierta en otra Gaza? Se preguntaba ayer un refugiado palestino que huía del campo de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut, donde está nuestra enviada especial a Beirut, que es Mariela Rubio. Mariela, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mariela, en estos días tú has podido comprobar la intensidad de los ataques. Si la situación aquí en la capital, Ángel, se deteriora por momentos. No es este el Beirut de hace una semana, sino una ciudad que camina ya abiertamente hacia el colapso. Los ataques cada vez son más virulentos y continuos, los desplazados son más y sus condiciones peores, e Israel, lo escuchábamos, está forzando ahora también a los palestinos a huir de sus campos a base de fuego, reviviendo así los fantasmas de la guerra sectaria del pasado. Por las noches la ciudad es una tumba. Hasta que las explosiones rompen un silencio insólito desde hace años en Beirut, sin salida posible hacia Siria porque Israel ha volado la carretera y con un aeropuerto en el alambre donde los pocos aviones que despegan lo hacen entre columnas de humo. La ONU urge ya a paliar el drama humanitario. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, hacía ayer este llamamiento desesperado desde Beirut. Israel está violando la ley internacional humanitaria, matando a civiles y dañando infraestructuras no militares. Lo más urgente ahora, añadía, es garantizar alimentos a los muchos niños que duermen a cielo abierto en las calles de Beirut. Mariela, Pablo, seguimos en el abierto. Gracias. A vosotros. Aquí en España, la noticia con la que empieza la semana son los movimientos en el mapa político. Movimientos que se resumen en este titular que deja la encuesta de 40dB para la cadena SER y El País. El PP toma ventaja sobre el PSOE. El Partido Popular crece, llegaría casi al 35% de los votos, mientras el PSOE cae y lo hace por primera vez por debajo del 30%. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP toma especial distancia del PSOE en Andalucía o en Madrid. Cataluña es la comunidad en la que los socialistas están por delante. Allí en Cataluña el PSC le saca casi 17 puntos al PP, pero en Andalucía pasa todo lo contrario. El PP, que gobierna con mayoría absoluta, le saca 11 puntos a los socialistas. En todo el territorio la estimación de voto del PP vuelve a aumentar y la del PSOE vuelve a bajar. Es el segundo mes consecutivo en el que esto ocurre desde que se anunció el acuerdo de financiación para Cataluña. Ahora el Partido Popular se sitúa a casi 5 puntos de distancia del PSOE, cuando en las elecciones de julio la brecha fue de apenas 1,5 puntos. Además, la capacidad de retener votantes del PSOE vuelve a empeorar. El 74% de los que eligieron la papeleta socialista en julio volverían a hacerlo ahora, 3 puntos menos que el mes pasado. Y el que más se beneficia de esta última caída es el PP, que consigue robarle al PSOE el 6% de sus votantes. Vox cae un poco, Sara, y crece Alvise Pérez. De hecho, la encuesta se realizó coincidiendo justo con el escándalo en torno a Alvise Pérez, que admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas. Pero pese a eso, su formación mejora sus resultados, gana 2 décimas y es, junto con el PP, el único partido que crece. Vox pierde 1 décima y Sumar y Podemos se quedan exactamente igual que el mes pasado. Sara, gracias. Hasta luego. Este es el mapa del apoyo que tienen ahora mismo los partidos en mitad de un debate que está centrado básicamente en 2 asuntos: la vivienda, a la espera de la gran manifestación que se prevé para el domingo que viene, y la inmigración. Pasado mañana, el miércoles, hay pleno en el Congreso dedicado a este asunto, mientras el PP ha roto este fin de semana las conversaciones con el PSOE y con el Gobierno de Canarias para fijar un criterio por el que distribuir a los menores migrantes. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y eso complica que pueda haber acercamientos en un asunto que está en el centro de la pugna electoral.
Sí, el gobierno cree que detrás de la decisión del PP de suspender de manera unilateral las conversaciones hay dos motivos, y uno precisamente es partidista, electoral. Creen que Feijóo no quería llegar al pleno del miércoles con una vía de diálogo abierta con el Ejecutivo para así no dar armas a Vox. Y segundo motivo, que las comunidades presididas por el Partido Popular se niegan a reforzar, dicen, sus sistemas de acogida a menores. De hecho, las fuentes consultadas aseguran que el PP rompió la negociación migratoria tras comprobar que Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que por población menos recursos dedican a esta materia. En la reunión del pasado lunes, el Ejecutivo trasladó a Génova los datos recabados por el Ministerio de Infancia, que revelan que esos 3 territorios son los que tienen un mayor déficit de plazas públicas de acogida y por tanto los que tendrían que hacer una inversión mayor para cumplir con los términos de lo que se intentaba pactar. La Moncloa asegura que es la negativa de los presidentes autonómicos a hacer ese esfuerzo lo que explica la ruptura de la negociación. El PP, sin embargo, sigue hablando de que el gobierno ha rechazado la ayuda de Bruselas, una acusación que no ha conseguido demostrar. Los socialistas acusan de irresponsabilidad e inhumanidad al partido que preside Alberto Núñez Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Estamos empezando la semana y lo hacemos con lluvia en buena parte del país, Jordi. Lluvia en forma de tormenta que, aparte de dejar lluvia torrencial, irá acompañada también de fuertes rachas de viento, en muchos casos de más de 70-80 km por hora. Durante la mañana, como pasa ahora mismo, afectarán al oeste y norte de Castilla y León, también a la parte más oriental del Cantábrico. Después, a partir de mediodía, se extenderán al resto de Castilla y León, Extremadura. A lo largo de la tarde afectarán a la Comunidad de Madrid y después se irán acercando al Mediterráneo, también a Andalucía. Insistimos en el hecho que no serán muchas horas de lluvia, pero cuando descargue lo va a hacer con mucha fuerza. También, a medida que descarguen estos chubascos, irá bajando la temperatura. Como al Mediterráneo llegarán a última hora, la tarde se presenta calurosa, también en Canarias, con máximas alrededor de los 30 grados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Sanidad va a regular la objeción de conciencia parcial para los médicos de la pública que se opongan a hacer abortos. Podrán objetar en todos los casos o bien solo en algunos supuestos, y los médicos que decidan hacerlo tendrán que inscribirse en un listado. Es lo que contempla el borrador que les adelanta la SER esta mañana. Con ese listado, el Ministerio pretende saber en qué territorios hacen falta ginecólogos, porque la gran mayoría de interrupciones del embarazo, en algunos lugares todas las interrupciones, no la mayoría, sino todas, solo se hacen en clínicas privadas, sin posibilidad de acudir a la pública, a pesar de que ese es un derecho reconocido por la ley. Será una especie de objeción de conciencia a la carta, Mariola Lourido. Los médicos podrán elegir entre la objeción total, rechazar todo tipo de prácticas, o la parcial, según plazos y supuestos. Es decir, pueden oponerse a realizar un aborto en las primeras 14 semanas de gestación o por causas médicas hasta las 22 semanas, cuando haya peligro para la mujer embarazada, malformaciones graves en el feto o sin plazo cuando esas anomalías fetales sean incompatibles con la vida. Según el borrador de Sanidad al que ha tenido acceso la cadena SER, solo podrán objetar ginecólogos, anestesistas, personal de reanimación, enfermeras y matronas, nadie más. Y si objetan en la pública, también lo harán en la privada. El registro no será público, aunque sí se podrán facilitar datos estadísticos sobre el número de objetores, altas y bajas. Habrá un listado en cada comunidad autónoma. Su objetivo es que los hospitales organicen los servicios con profesionales suficientes para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Más del 80% se siguen realizando en clínicas privadas concertadas. Este lunes volverá a unirse la Audiencia de Madrid para decidir qué pasa con la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez. Decidirá si prosigue, acota o archiva esa instrucción después de que un error del juez obligara a aplazar y, por tanto, a alargar esta resolución. Miguel Ángel Campos. Salvo nuevo error de Peinado, esta vez sí, los 3 magistrados de la Audiencia Provincial dispondrán de la documentación completa del caso y deliberarán respecto a si deben archivar la causa, como pide el abogado de Begoña Gómez, acotarla, como reclama la Fiscalía, o avalan el trabajo del juez instructor. El juez Juan Carlos Peinado, que olvidó la semana pasada elevar a la audiencia el recurso de Begoña Gómez, tiene claro el objeto del procedimiento, todo lo que la concierna desde que su marido es presidente del gobierno. Para el letrado de esta, Peinado ejecuta una investigación universal proscrita en nuestro ordenamiento
ordenamiento jurídico que ha ido ampliando sin garantías a medida que la Guardia Civil le ha ido desmontando sus argumentos iniciales. La Fiscalía coincide en que el juez ha abierto una causa general prohibida y pide a la Audiencia Provincial que la delimite, que le marque el camino al juez y evite sus excesos. 3 opciones tiene la Audiencia: archivo, acotamiento o aval. En principio, la decisión aún no se conocerá hoy. En Madrid, la policía local ha abierto un expediente a la gente que ordenó retirar una lona que había colocado Más Madrid y en la que se recordaba el número de personas que murieron durante el COVID en las residencias de ancianos de la comunidad. La pancarta decía 7.291, no se iban a morir igual. Se colgó en 2 edificios de la capital. Radio Madrid, Adrián Prado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un mensaje que, según el agente, incumplía uno de los artículos de la Ordenanza de Publicidad Exterior porque era contrario a la dignidad de las personas y los valores constitucionales. Así lo dejó reflejado en el escrito de denuncia, a pesar de que en la normativa municipal no aparece esa referencia por ningún lado. Además, los vecinos explicaron que el policía les intentó presionar para que retiraran la lona, advirtiéndoles sobre la posible llegada de nuevas denuncias, en este caso por un delito de odio. Para Más Madrid, esta actuación policial fue abusiva, por eso acudieron a la Oficina contra el Fraude y la corrupción del Ayuntamiento. Tras ese movimiento, la Policía Municipal ha abierto un expediente disciplinario a la gente que todavía está en curso. Será Asuntos Internos quien decida si hay o no sanción. Adri, gracias. A vosotros, hasta luego. Y además, Astre. El municipio de Guillena, en Sevilla, va a despedir hoy a los 4 miembros de la misma familia que fallecieron ayer cuando se incendió la casa en la que vivían. Los padres y los 2 hijos, uno de 21 años, otro de 16, se encontraban en la vivienda en el momento en que empezó el fuego, cuyas causas todavía se investigan. Y además, en Galicia iba a pasar a disposición judicial el presunto autor del último crimen machista. Los agentes lo detuvieron en el hospital de Vigo, donde está ingresado desde el sábado. El hombre precipitó su vehículo contra el mar. En el asiento del copiloto iba su pareja, que había recibido un fuerte golpe en la cabeza. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Ignasi Guardans, Mariola Urrea y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.